Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Y eso es verdad. Será un pájaro pequeño, pero que nadie le va a impedir volar. Por eso tendremos un sombrero azul como el cielo de nuestra patria. Por eso escribiremos nuestra historia como lo hizo Ali Primera para toda América Latina, con esas canciones tan bonitas que hoy las vamos a escuchar, como No Basta Rezar, como Los Techos de Cartón, como El Sombrero Azul, tantas cosas interesantes, bonitas, que escribieron con tanto sentimiento esa historia que no se olvida. Hoy, viernes 29 de agosto, queremos enfocar esa historia, siempre preguntándonos cómo escribirla, los casos de violencia en El Salvador. Aquí tenemos que hablar de violencia. Pero antes de hablar de esa violencia, enmarcado también en la violencia, está el caso del fovial. Ese fovial que nos impone un impuesto que todos los que manejamos y también los motoristas tienen que pagar fovial, y por eso los que se montan en bus tienen que pagar fovial. Ahora lo vemos con algunas cualidades muy interesantes. Primero, en las calles más llenas de hoyos, los ponen a chapear las orillas. La calle está llena de baches, la calle no sirve, los carros se detienen, pero los señores del fovial están chapeando las orillas de la calle. ¿Para qué es el fovial? ¿Para limpiar las calles de las orillas o para arreglar la calle por el centro? Preguntamos, pues, ¿verdad? Porque esto es muy importante. También, miren, en lo de nuestras calles, ¿verdad? Esas calles pintadas donde hacen grandes trabazones, ahí van pintando la línea del centro y las líneas de las orillas. ¿Pero a qué horas lo hacen? Primero lo hacen para que los vean a las 12 del día, a la mera hora de la gran trabazón, ahí van pintando las calles. Y lo hacen con ese descaro, con esa lentitud, como para que los veamos que están trabajando. Bien, otras cosas que siguen ahí, que es muy interesante, ¿verdad? Que se hiciera una auditoría. ¿Quién hace auditoría al fovial? Si se fijan también, el fovial no está en todas partes de El Salvador, está en las zonas residenciales arreglando calles. Está en algunos otros lugares, bueno, lo importante es que se van donde se les mire y hasta donde hacen estorbo. Quisiéramos pedir que todos pidamos, pueblo de la historia, que se haga una auditoría. Las calles cada vez están más peores, así, más peores. No están peores, están más peores. Como por ejemplo en Chalatenango, esa calle que va para Arcatao, una zona muy importante, esa calle que sube hasta San Fernando, importante. Esa calle que va por todo el norte de San Miguel, allá desde Ciudad Barrio hasta Carolina y Nuevo Edén de San Juan. Entonces, ¿quién es el que dispone de ese dinero? Tendríamos que preguntarnos, porque todos vemos el fovial y a todos nos ponen ese impuesto y todos lo pagamos, por eso se sube el pasaje y por eso se sube el transporte. Bien, también es muy importante, y eso queremos hacer valer en este programa de la historia Cantando con Ali Primera, este llamado ante el gran problema ecológico de peligrosidad para la especie humana, y que todos debemos ponernos alertas ante tanta agresión, pensando pues que el pueblo está dormido. No sé si ustedes están dormidos
o piensan que todos nosotros estamos dormidos, pero están sucediendo cosas que probablemente si no estamos dormidos nos están durmiendo. Y por eso necesitamos despertarnos, y para que nos despertamos oigamos algunos comentarios de la lista de agresiones que tenemos presentes en esta temporada. En esta temporada que quieren envolver el muerto con las cosas de los perrones, con las cosas del narcotráfico, con la incapacidad de conseguir un vicepresidente para el partido oficial, nos quieren distraer. Y por eso, empecemos con la lista de agresiones violentas que deben de ser tomadas en cuenta. Empezamos por denunciar la violencia económica ejercida por los bancos, que están organizados de tal manera que todo el dinero del pueblo, ya sea ricos o pobres, sean empresarios o vendedores de tomates, todo ese dinero, todo ese líquido que se llama, se va a poner al banco. O sea, que estos bancos son los que recogen todo el dinero del pueblo. Y ya sabemos que utilizando el dinero del pueblo, y repito, del pueblo pobre, del pueblo mediano, del pueblo rico, lo ocupan como para respaldo ante las financieras internacionales. O sea, si el pueblo no ahorrara, los bancos estarían vacíos y los bancos no tendrían ese respaldo internacional. Pero aquí viene lo violento. Con el dinero del pueblo se hacen fuertes y la mayor cantidad pertenece a los miles de amas de casa, a los empleados, las remesas, los comerciantes, los profesionales, todo el salario va para ahí. Pero esto lo dan en préstamo más preferentemente a los que ya tienen dinero. Prestarle ese dinero que es del pueblo a un pobre cuesta tanto y hasta le cobran comisión. ¿No creen que es violento eso? Pero este dinero va para que pongan fábricas, para que pongan, dicen, empresas, y que estas industrias dan malos salarios. Esto parece que es violento. Que el gran capital ocupe el dinero del pueblo pobre para lucrarse y para favorecer a una minoría. Creo que esa se puede llamar violencia solapada. Quieren disimularlo, pero es violencia. Esta es la clase de violencia económica que produce hambre, que produce desempleo, y si hay empleo, ya lo dijo el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que de cada 3 salvadoreños, 2 no tienen empleo, y el que tiene empleo está mal pagado. No lo está diciendo un comunista, lo está diciendo una agencia, una secretaría, una oficina, un instituto de las Naciones Unidas. Pero bueno, aquí como que esas cosas no funcionan. Eso es violencia solapada. Pero esa violencia que produce hambre, desempleo, desesperación, produce un ciudadano enfermo, un ciudadano empleado con deudas, con hijos sin escuela y otras presiones que vive el pueblo. ¿Eso es violencia, sí o no? Preguntémonos ustedes los oyentes, y desde aquí, desde este micrófono, construimos el programa. ¿Cómo se escribe la historia? Escribamos la historia. Pero por supuesto, lo que decimos aquí en el micrófono, si no se lleva a cabo en cada comunidad y tomamos conciencia, será también un rayo, una raya en el agua. Violencia es que los bancos se hayan llevado también las oficinas centrales con el dinero de este pueblo salvadoreño a otros países. Si un día quebraran, en el país no tendríamos fuerza de ley, como sucedió con Incepro, Fincepro, que se llevaron el dinero para afuera, y otras cosas que hicieron y otras instituciones, y el dinero desapareció. ¿Qué remediamos con llevarlos a la cárcel si no devuelven el dinero? Y así sucede aquí. Se les mete a la cárcel, no devuelven el dinero, pasan 10 años, pero el dinero ellos saben dónde está y el pueblo se muere de hambre. ¿Es violencia eso o no es violencia?
Preguntémonos, ¿por qué? Porque parece que los medios de comunicación o de difusión o de chambrerío lo que pretenden es convencer que el pueblo pobre es el principal violento en este país. Pero la violencia de la calle es una mínima, más bien es un fruto de esto que estamos hablando. Quieren convencernos que nuestros jóvenes son violentos. Yo pregunto, y discúlpenme la pregunta, porque puede parecer ofensiva. Hermanos campesinos y no campesinos, si yo agarro una semilla de frijol y cosecho frijol, ¿qué recibo? Y si siembro frijol, ¿qué cosecho? Si siembro semillas de arroz, ¿qué cosecho? Pues eso. Nuestros hijos son nuestros hijos, pero ¿cómo los hemos sembrado? Los hemos sembrado, los hemos criado, han nacido en un sistema bancario, económico, violento, sin empleo, sin salud. Un niño, ahora acaba de hablarse de un niño que muere en el instituto, en el ISNA. Ese es uno de tantos. Alegrémonos que aunque sea por uno han hecho un escándalo, pero si se van al Bloom, ahí mueren todos los días varios niños. Eso es violento. Por eso es importante que veamos la razón y la raíz de la violencia. Esa violencia no está en la calle, esa violencia está en las oficinas donde se planifica el robo, la usura, donde se planifican los impuestos, esos impuestos que nos imponen. O díganme ustedes, amigos, hermanos, compañeros, cristianos, hermanos en la fe, ¿acaso no será violencia la manera como entre los diputados de la Asamblea Legislativa hablan y lo dicen así, con caché, aritmética legislativa, dicen? Imagínense, ¿será eso violencia sin vergüenza o qué será? No los podemos acusar de tontos porque son muy inteligentes. No los podemos acusar solo de malos. Podríamos decir que esos ya son quizá malvados. Hablar de aritmética legislativa. ¿Para eso los eligió el pueblo? ¿Para que vayan a hacer numeritos de esa clase? Ahí se negocian los votos como vulgar comercio. Miren lo que acaba de ofrecer el PCN. Dice que si van a segunda vuelta va a ver a quién le conviene, si con Arena o con el FMLN. Pero eso sí, quiere 4 ministros. Y hoy le respondió un señor ahí en la televisión, ¿qué ha hecho el PCN por este país, además de lucrarse y prostituirse, que quiera exigir 4 ministerios y los más jugosos? Bueno, veamos, esa es la historia que quieren escribirnos y nosotros, pueblo, ¿qué historia vamos a escribir? Importante. Estos señores de la Asamblea Legislativa realmente son como estos hermanos, digo peores, deben de ser, porque los otros lo hacen por necesidad. La canastera que llega, el comerciante informal que llega, el vendedor de CD o discos piratas lo hace por necesidad. Pero ahí en la Asamblea Legislativa son peor que el comercio ambulante e informal, porque disponen del destino del pueblo. El que llega a canastear y ahí anda peleándose, eso lo hace por sus hijos. Pero los otros en la Asamblea, en el Ejecutivo, se vende, regala, comercia y prostituye violentamente el destino del pueblo. Bien, con eso pues de la violencia, sigámonos preguntando, ¿cómo vemos en la historia del país eso de la partida secreta? Imagínense, eso está hasta institucionalizado, la partida secreta. ¿Será posible que si en la campaña electorera es abierta y a veces hasta descarada, se ocupará para elegir un gobernante que después tome un dinero y diga que es la partida secreta? ¡Qué terrible! Y ya nos acostumbramos, pero analizándolo bien, eso es un robo descarado, y el que roba es violento. Por lo menos esos que roban en la calle los vemos, no los alcanzamos, son ladrones y les gritamos. Pobrecito el que cae, se le golpea. Pero la partida secreta, ¿qué pasará? Y no se les puede pedir cuenta,
Bueno, son ladrones con caché. ¿Ese abuso produce violencia, sí o no? Bueno, estamos en este viernes de la historia, inspirados en las canciones de Ali Primera, preguntándonos qué está sucediendo. ¿Será forma de construir paz, aunque le llamen social, que el gabinete sea elegido a dedo por el Ejecutivo y que este gabinete haga y tome disposiciones que afectan al pueblo más pobre y beneficie a un poquito, a una minoría adinerada o a compañías extranjeras que traen calamidades, como puede ser la violencia Ring, que se llama Pacific Ring, o esas otras que están queriendo poner aquí incineradoras como en San Julián, que hasta esta semana se ha descubierto que dijeron que no la hacían y han estado trabajando de escondidas. Saludos a los de San Julián y les animamos a que se defiendan de esa violencia de Green Heart Recycling. Imagínense, hasta lo hacen a uno hablar en inglés aquí mal pronunciado. Pues sí, porque ni siquiera cambian el nombre en español. Creen que con venir con el nombre en inglés lo engañan a uno. Qué terrible, ¿verdad? ¿Eso es violento, sí o no? Ustedes lo dirán. Hay enfermedades terribles que matan a escondidas. Virus, microbios, bacterias, no se ven, producen cáncer, pero no se ven. Quitan la vida. Aunque no se vean, son en la lentitud, son asesinas, matan la vida. Igual que un accidente aéreo o vehicular, pero por supuesto, porque se mueran 200 de cáncer no decimos nada. Pero si hay un choque en que se mueren 2 o 3, llenan la primera página. Entonces, como que el sistema, los ministerios, como que el gobierno están llenos de virus, de bacterias, de microbios, y que con la ley en la mano de modo legal actúan ilegítimamente y son los responsables de las muertes en los hospitales, en las fábricas, en las escuelas, en los campos, en las calles. Aprendamos a descubrir la violencia, pues esas violencias legalizadas, aparentemente invisibles, que traen muerte, que traen tristeza, que traen desesperación. Las injusticias son las más grandes violencias, como la verdad a medias es la mayor mentira. Por eso vamos a escuchar a Ali Primera. Miren lo que dice Ali Primera. Para todos ustedes, escribamos la historia. A Dios rogando y con el mazo dando. Estamos hablando de la violencia, que aprendamos en esta historia a identificar esas violencias solapadas. ¿Acaso no es violento lo sucedido en la Policía Nacional Civil, que un inspector tenga salario de asesor, o sea, $3,000, cuando debería ser de 1,900, dice la prensa gráfica? Preguntamos, ¿lo devolverá? ¿O se retirará pacíficamente como lo hizo el director, que renunció para que todo se investigara con claridad? ¿Eso es violento o qué es? La ausencia de justicia, igual que un ministro hace desaparecer 40 millones y anda suelto aquí en el país, hasta protegido. ¿Será esa la paz social que nos hacen sentir a los humanos de que tanto se habla? ¿Cómo diríamos que, cómo desearíamos que esto no existiera para no tener que decirlo? Pero bueno, el papel sacerdotal, el papel profético, la voz del pueblo se expresa. Y si cambiara el gobierno, ¿cuántas cosas de violencia solapada se descubrirán en la Corte de Cuentas, en los ministerios? ¿Qué harán estos que ahora están ejerciendo esa violencia solapada de robo, de mentira? Cuando haya un nuevo gobierno nos dirán que se van a ir del país para no entorpecer las investigaciones. ¿Será así que nos van a decir entonces? Porque parece que aquí con que se renuncie, con que se ponga una cartita y así quedan las cosas, así se perdona a los ladrones de millones en este país.
Preguntémonos, ¿eso es paz? ¿Es violencia? ¿Cómo es? De todo esto hay bastante. ¿Creen que no es violencia querer envolver el muerto con violencia verde? Agricultura verde, programas verdes, minería verde, frijoles caros aunque sean verdes. ¿Será posible que nos quieran vender el diésel verde de otras compañías más caro que el de Alba Petróleo, prefiriendo que coman las petroleras extranjeras aunque el pueblo no tenga para el pasaje, y hagan un aumento verde del 5 o el 10%? En cuanto a la sociedad violenta, de doble moral, con la que quieren escribir la historia popular, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay una cantidad de listas, una lista cuantiosa de cosas igualmente violentas. Violentas en un país superpoblado, un país pequeño. Ninguno de nosotros puede creer que sea indiferente o que no va a ser afectado. Yo voy a leer aquí, me van a permitir los que están queriendo llamar, porque sí, quiero leer un informe que nos llegó ahora, que en este país se han dado en concesión exactamente, aquí está el dato, 1.526 kilómetros cuadrados. O sea, mucho más grande de lo que el señor Chávez Mena, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, regaló a los hondureños en los bolsones. Óiganlo, aquí van a ir las minas. Son 27 concesiones, permisos mineros. Otros no los vamos a leer porque sería largo. En Santana, El Zapote, San Juan Las Minas, en Santana mismo, en el Cesa, Ostúa, Metapán, Cerro Colorado, El Panal. En Chalatenango, en el municipio El Paraíso, el Cerro Petancol, Horcones, el Pedernal. Estamos hablando de minas. En Cuscatlán, en el pueblo de Aguilares. En Cabañas, El Dorado Sur, El Dorado Norte, La Calera. En el departamento de San Miguel, Olobar, El Hormiguero, El Potosí, el Cerro Guapinol. Por supuesto, muchos de estos lugares ni los conocemos, ni los habíamos oído mencionar, pero existen, y hasta ahí donde el salvadoreño no conoce, esas empresas mineras ya conocen y ya tienen el permiso. En Morazán, Las Conchas, El Divisadero, el Cerro Pedernal, en San Pedro, estoy hablando de Morazán. En La Unión, San Sebastián, El Gaspar, El Carmen, El Cacalote, La Unión mismo. Imagínense, y están amenazados estos municipios en Chalatenango, Nueva Trinidad, Arcatao, Tejutla, Dulce Nombre de María, San Salvador El Painal, en Cabañas, parte del río Lempa, en Jutiapa, en San Miguel, Nuevo Edén, en Morazán, El Manzanillo, La Joya, Barrios y San Carlos. En La Unión, todavía más amenazada, Agua Caliente, La Lola y Las Piñas, El Guapinol, Santa Clara, Tinta Amarilla, Monte Alto. Bueno, imagínense, 1.526 kilómetros cuadrados concesionados. Pero aquí les va otra, violencia también. Van a hacer sobre el río Lempa 6 represas. Tenemos ahí el Cimarrón, por supuesto, el Zapotillo, Paso del Oso. Van a ampliar la 5 de noviembre, van a ampliar el Cerrón Grande, el San Marcos, y van a hacer una sobre el Tigre. Tenemos ahí 6 concesiones para hacer represas. Y hoy mismo en televisión estaban diciendo que eso va, porque necesitamos electricidad para que se iluminen todos esos grandes centros comerciales. Y en los pueblos no haya luz eléctrica porque les cortan la energía, porque no han pagado ese recibo que les llega con doble o triple pago. ¡Qué terrible! En el río Paz, 3 represas, El Jobo, Piedra del Toro y Arce. En el río Jiboa, que ya casi es una miadita de gato, como decimos en buen salvadoreño, Hacienda Vieja, Santa Rita, Malancola, San José La Loma. En el grande de San Miguel, que ya no es tan grande, ya casi es quebradita grande, San Esteban, San Juan, San José. Y en el río Huascorán, el Platanar. Miren, estas cosas son cosas serias. Saben que tenemos solo de cubierta de
nuevo espejo de agua, más de 200 kilómetros cuadrados que se van a hacer, y eso va a que se van a hacer represas. Eso va a cambiar el clima. Se van a inundar tierras donde nosotros, 200 kilómetros cuadrados inundados, donde se siembra el maíz, donde se siembra la hortaliza, donde se siembra el tomate. Dicen que viene de Guatemala, pero lo pagamos caro y no lo tenemos para comer. Pero también queremos apoyar aquí a los señores hermanos de San Julián y los Lagartos. Ahí esta semana han descubierto que esta compañía, yo no sé pronunciar muy bien, pero dice Green Heart Recycling. Imagínense, se me enreda la lengua, pero así se lee. Ahí están queriendo hacer una recicladora, una incineradora de llantas para llenar todo eso de maldad. Y por supuesto todo eso va a una zona lechera y otros lugares que tenemos ahí. Bien, amigos, estamos hablando de la violencia. ¿Qué opinan ustedes? Hablemos sobre la violencia, demos aporte en cada comunidad, que haya un grupo que se organice. Nadie debe ser indiferente ante tanta violencia. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. Rogel, adelante. ¿Qué nos dice? Breve, que ya estamos sobre el tiempo. Bueno, decirle de que el señor presidente Sánchez Hernández explotó lo que trata de hacer las minas del divisadero, y se decía que en compañía con el Banco de Londres y Montreal. Entonces es precisamente, y quieren ellos 4 ministerios y son corruptos, y además de eso el señor ¿cómo se llama? Presidente Sánchez Hernández mató precisamente al profesor ¿cómo se llama? Saúl Santiago Contreras, profesor de antes 21 de junio, y todavía andan hablando precisamente que no han hecho nada. Y como hay que hacer la historia, 29 de agosto, un día como hoy, pero del año de 1865, el señor presidente Francisco Dueña fusiló a lo que trata de hacer al general capitán Gerardo Barrio, allí enfrente del cementerio de los Ilustres, de tal manera que mire cómo viene la corrupción. Esto es recordando la historia. Buenas noches, padre, mucho gusto y buenas noches. ¿Cuánto le agradecemos esos datos? Miren, y es importante lo que él dice de la historia, ¿verdad? Esa violencia hoy fue celebrada precisamente por los violentos de este tiempo. Que si apareciera otro Gerardo Barrios, por supuesto, lo fusilarían, pero le harían un monumento para que todos nos callemos. ¿Quién nos habla? Roberto, buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Roberto. Adelante, Roberto. Mire, se decía que las platas eran 7, ¿va? Sí. Pero ya no son 7 y son 8, porque arena es otra plaga. Esa es una cosa. La otra cosa, usted habló de que nosotros no ganamos nada con que metan presos a los corruptos, a los ladrones, que mejor que debían devolver el pisto, pero no lo devuelven, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo así como Mario Orellana. Fíjese que Mario Orellana, que es el cómplice de Perla, ni devuelve el dinero, ni lo meten preso. Entonces, pero hay gente que no le gusta que les digamos que son ladrones, ¿sí? Es que se debían de meterlo preso, pues ese Mario Orellana, ¿sí? Dicen que fue el cerebro del robo ese, pues, porque no le meten preso, pues, como es de arena, es arenero, porque no hubiera sido en arena, de arena no hubiera estado en anda, pues, ¿verdad? Así que esa sería mi opinión. Gracias, muy acertado, don Roberto, ¿verdad? Y que esté bien y que Dios lo bendiga, y vamos a seguir con la lucha de las pensiones. Bien. Nos llamó aquí un amigo de Ciudad Futura preguntándonos cuándo va a ser la conmemoración de Anastasio. El comité de los hermanos Nonualcos está construyendo un museo de todas las pertenencias y lo que se pueda recuperar de Anastasio, y va a ser después del 22 de noviembre la conmemoración, así que vayámonos alistándonos. Va a ser en tiempo de verano, porque la lluvia es fuerte
y las condiciones y lo que ellos están haciendo. Así que saludos a los nonoalcos y también a los interesados en la celebración de Anastasio. Va a ser en el mes de noviembre. Adelante, ¿quién nos habla? Padre, buenas noches. Aquí le habla Alfredo. Alfredo, ¿de dónde? De San Salvador. Adelante. Mire, padre, yo quisiera hacerle varias cosas. Sinceramente, yo veo que aquí la gente dice que está despierta. Y yo le voy a regalar algo a usted y ojalá me esté viendo todo el país en otras partes. Claro que sí, somos más de 100,000 los oyentes de... Hay lo que le voy a regalar. Primero, tiene que acaba de renunciar el director de la Policía Nacional. ¿Cuánto se roban todos los meses de plazas ficticias? No lo sabe, se lo digo. Sí. Bueno, son 6 millones mensuales. Fíjese bien. Otra cosa que le voy a agradecer, padre, es que yo no sé por qué nosotros vamos a estar con relación a las elecciones, me voy a salir de la tangente, pero ¿cómo nos vamos a vivir si nosotros tenemos que llamar a toda la gente esa, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen, padre? A los que vienen a supervisar las elecciones, si aquí no estamos perdiendo las elecciones, padre. Los observadores. Exacto. Otra cosa que le quiero agregar, padre, yo estoy preocupado porque fíjese que estamos hablando de Guatemala y de me voy a salir de la tangente por bien de todo el pueblo, y de Nicaragua. Nicaragua es un país tan grande como Guatemala y me están contando que el presidente Ortega, ojalá que no le vaya a pasar a Funes a hacer esos descarabrajos, porque imagínense que hasta allá ha habido tantas tierras, porque no le han visto plata a tanto campesino a interés blando, pero claro, al indio no hay que dar el dinero así, sino que hay que fiscalizarlo, ¿me entiendes? Fue un país precioso, igual aquí, ya le digo, yo me voy a referir hoy aquí, yo quiero que no nos aflijamos porque tenemos que tener todos los observadores, que aquí no van a ganar ellos porque aquí toda la gente está con el FMLN, ¿me entiendes? Pero yo quiero regalar otra cosa, padre, yo quiero que me oiga todo el mundo porque dicen que están despiertos, no, pero ningún gobierno con sinceridad ha hablado con relación a la educación. Aquí hasta el más donde hay que educarlo, porque si usted va a hablar con un policía de los municipales y le escapan a pegar, y tanta burocracia que hay en todas las instituciones, y hay muchos de la FMLN ya. Hay que educar al pueblo primero y reformar la enseñanza del país. Padre, muchas gracias, feliz noche. Adiós. Bueno, resumen, también la dundera es violencia. Hay que superarla. ¿Quién otro nos habla? Adelante. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola. Hola. De Soyapango los saludamos, padre. École, adelante, la radio está un poco fuerte. Adelante, Soyapango, ¿con quién? Aquí estamos con Salvador. Adelante, Salvador. Decirle que me acabo de comunicar para Estados Unidos recientemente y me cuentan que el señor Flores, expresidente Flores, acaba de comprar una mansión que perteneció a Rocky, ¿verdad? Habría que confirmar, pero... ¿A Rocky Marciano? ¿Hola? ¿A Rocky Marciano, el boxeador? Sí, $10 millones. Pero decirle también que a espaldas de estos señores de Arena está la muerte de la niña Katia Miranda. Entre Flores, un contubernio, entre Flores y Calderón Sol, ¿verdad? Decirle también que un pariente en la policía me cuenta de que si él hace un libro denunciando toda la corrupción de la PNC, para empezar él moriría, y segundo, ahorita con este caso de este ex jefe de la policía, ex director, se ha destapado apenitas, medio destapado, la pudrición de la PNC, ya que hay, por ejemplo, retenes que pagan, hay quienes pagan porque esos retenes no estén un día determinado a una hora determinada, a medianoche o en la madrugada. Así es que se va poniendo bonito, por eso es que Arena cada vez está más desesperado. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Adelante, buenas noches, gracias por escucharme. Bueno, muy bien, ¿verdad? Realmente, pues sí, quizá don Paco Flores no ha decidido darse el veto a él solo, porque él dio muchos vetos, ¿verdad? Pero parece que ahora se ha dejado ir con esa gran mansión, ¿verdad? O mentira, lo han denunciado en este programa. ¿Quién habla? Buenas noches,
Pedrecito. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elías, le hablo de aquí San Francisco Javier. Adelante. Y yo solamente recordarle a todas aquellas personas que nos están escuchando de que este candidato arenero que llevamos, que se acuerden cuando se metían a las casas a hacer pedazos a las puertas, a patadas, a golpes, y los niños que se encontraban ahí llorando, se veían desnuditos ahí, que solo eso se acuerde de esta gente, a ver si esta gente va a votar por Rodrigo Ávila, Padrecito. Gracias. École, procuremos pues, ¿verdad? No elegir violentos, eso es lo del programa, ahora va sobre la violencia. Bien, tenemos que seguir comentando esto, ¿verdad? Que de cuánta violencia tenemos aquí, represas, calles. Tenemos otros problemas, grandes problemas que resolver, pero el pueblo tiene que poner su grano de arena, resolver el narcotráfico, la salud, el desempleo, la migración. Esta historia la puede cambiar el pueblo unido y organizado, pero también un pueblo informado, educado y estudiado, un pueblo con casa, un pueblo con trabajo y con salud es capaz de defenderse. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Adolfo le habla de buenas noches, compadre. Adelante. ¿Se acuerda que él le hablaba del video San Sebastián, verdad? Ah, ¿cómo no? Y que ahí le faltó usted los vigueros, los malargas, y le faltaba Cordoncillo, Coquetillo, la misma Lola, San Sebastián, las Perlas, Ajá. la Salamanca, y Santa Clara, y las Torrecillas, Es verdad. ¿verdad? Sí, sí. Y fíjate que si San Sebastián van a arreglar el río Cirama y el río Boscuarán. Ajá. Porque ya está el río que usted dijo, la Boca Caliente, que es ya la misma Lola. Ajá. Ah, y ahí falta otro, que es la que le dice que te monte mayor, ¿sabes? Sí, hombre. Sí, entonces, todavía no la van a trabajar. Bueno, gracias por recordarnos todos esos lugares, y esos lugares están en peligro Bueno, de pues que sí. les lleguen las ahí empresas mineras a robarles lo que tienen. Hay que organizarse para defenderse de la violencia. Nunca olvidemos que defenderse no es violencia, No, como pedir justicia no es pedir venganza. así es. Entonces, hagámoslo pues, don Alfredo, adelante, gracias. Bueno, padre. Cómo no, pase buenas noches, salúdeme a todos los amigos de por ahí. Bien, hablando de historia, ¿verdad? La historia tiene que cambiar, pero esos cambios tienen que ser orientados por los pueblos que aman la libertad, los pueblos que aman la justicia. No se puede permitir que oportunistas, avaros, aprovechados, ladrones, vendepatria, que privatizan para robarse el dinero, sigan escribiendo negras historias. ¿Quién nos habla? Buenas noches, le hablo de mexicano. Adelante, ¿con quién? Lo voy a omitir el nombre. Dele. Fíjese que, mire, violencia es que ese montón de buitres, diputados, que tienen años de estar ahí y cómo salen ahí con aquella... Es cierto que tienen hambre también, pero fíjese que ellos se olvidan de la gente, la gente de más abajo, que tiene más hambre que ellos. Ellos se deberían de acordar. Y fíjese cómo salen ahí, todos de saco, todos ahí para impresionar a la gente. No, eso ya no tiene perdón, eso de que estén ahí con esas arrogancias. No, y lo otro que quiero decir, que ya aburren con eso de que chavistas, que no sé qué, que no sé cuánto. Al pueblo salvadoreño, a nosotros los que estamos aguantando hambre, no nos interesa lo que suceda allá en Venezuela, en Nicaragua, donde sea. A nosotros nos interesa aquí, que nos tienen aguantando hambre. Esto ya no se soporta, y para eso deben de trabajar, para la gente de abajo. ¿Qué es eso? Que solo en el tiempo de las elecciones andan ahí abrazando a toda la gente y después se olvidan, después salen como que son perros rabiosos ya cuando tienen el poder. Muchas gracias. École. Bueno, ¿verdad? Hablando de estas cosas, tenemos que decir, miren, si es que la historia hay que cambiarla. Qué importante es que hemos tenido la noticia en un país como Estados Unidos, que hasta el año 1950 tenía segregación racial. Hasta el año 50 en Estados Unidos habían parques para blancos, parques para negros, buses para blancos, buses para... Hasta el año 50. Y cómo ahora decide ese pueblo, ese partido, llevar adelante un señor negro, el señor Obama.
Bueno, felicidades, ¿verdad? Quiere decir que la historia cambia, quiere decir que la historia debe ser escrita también por las víctimas. Así como en Bolivia, el señor presidente, un hijo aymara, señor Evo Morales. Así como en Argentina y Chile, 2 mujeres socialistas son las que gobiernan. Así como en Paraguay un obispo y en Brasil un obrero como Lula y en Venezuela, ¿por qué no decirlo?, un militar con visión popular que está dando ejemplo. Si todo esto sucede en América Latina, después de siglos de antidemocracia, ¿acaso los salvadoreños, como dice Cristo, no sabemos leer los signos del tiempo? Si vemos, dice, que nacen hojitas nuevas, es que deberá haber fruto. Si vemos nubes en el horizonte, quiere decir que habrá tormenta, que habrá lluvia. ¿Acaso teniendo oídos no oímos, teniendo ojos no vemos, siendo inteligentes no queremos entender? Nos alegra la actitud del señor presidente de Honduras, el señor Mel Zelaya, frente al ALBA. Maravilloso cómo este hombre se ha plantado, porque ama su país, es de su país. Aquí como que nuestros gobernantes no fueran de este país. El señor de Costa Rica, el señor Arias, miren, va para el ALBA. ¿Y aquí qué está pasando? Bueno, el pueblo tiene que escribir su historia, el pueblo tiene que decir algo, pero aquí prefieren el hambre del pueblo y la amistad de los poderosos que vienen de allá. Y tenemos que denunciarlo, como que los amigos de este señor presidente son los más corruptos, como el señor Uribe, y va a venir aquí este señor enjuiciado en su país y lo van a traer aquí como ejemplo de democracia. Qué cosa, ¿verdad? Y tenemos que denunciar también que ahí en la Málaga no han hecho nada. Miren ahora en los periódicos, y no estamos hablando del comunista del Diario de Hoy, ni el comunista de la Prensa Gráfica, dicen que en la Málaga hubo otra vez inundación. Quiere decir que en el cerro, allá en el Bálsamo, no han arreglado nada. Quiere decir que esos señores que están lotificando toda esa sierra, parte alta, son también violentos, y por qué no decirlo, asesinos, porque están queriendo matar aquí, ¿verdad?, al pueblo pobre y humilde. Bien, entonces nos vamos a ir despidiendo. Gracias por los que nos han llamado. Sabemos que el tiempo es corto, pero allí va Ali Primera, ¿verdad?, con esa canción tan importante y tan sentida por todos nosotros. Adelante. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño.